Buenos días para todos. Sean todos muy bienvenidos a la casa de Dios. Tengan la bondad de acompañarme en sus Biblias a esta primera carta de Pablo a su joven pastor Timoteo. Vamos a estar leyendo los versos 14 al 16. Vamos a leer la unidad de pensamiento. La enseñanza estará basada de manera especial en el verso 14 y la primera parte del 15. Voy a leer el verso 14 como ya es costumbre para que ustedes también entren de una vez en el tema a tratar hoy por el Espíritu Santo para la iglesia. Leo el verso 14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Todos, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Espíritu Santo, Dios trino, presencia activa y soberana de Dios en nosotros, con nosotros y por nosotros. A ti nos encomendamos, a ti acudimos, Espíritu Santo, para pedir tu asistencia, para esta tu santa y bendita palabra que tuviste a bien inspirar al apóstol Pablo para que se la escribiera a Timoteo, aquel joven pastor, y luego él la enseñara a la iglesia. Te pedimos humildemente que hoy sea esta la iglesia. Tú nos has dado la bendición de tener una iglesia del primer siglo establecida en el siglo XXI, una iglesia establecida única y exclusivamente sobre los fundamentos apostólicos. Así que hoy somos esa iglesia que necesita esta verdad. Bendícenos, Espíritu Santo. Al débil e insuficiente predicador, vasija de barro vacía, llénala tú de manera especial y habla a tu pueblo que necesita igualmente de ti. Su mente y su corazón sean impactados por ti y que estos mensajes uno tras otro moldeen nuestras vidas conforme a la imagen de aquel que tú has puesto delante como el Rey, Señor y Salvador de la iglesia, Jesucristo. Él es el importante aquí, Espíritu Santo. Haz que Él sobresalga, que Él sea alabado, que Él sea engrandecido. Para la gloria del Padre. Amén. Tomen por favor sus lugares de asiento. Continuando con nuestro estudio de esta primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, llegamos hoy al pasaje considerado por muchos comentaristas como el pasaje estelar, el texto clave o corazón de la carta. Para muchos comentaristas este es el texto más importante de la carta, y esto en razón a que es el texto en el cual Pablo le explica a la iglesia y por extensión le explica a Timoteo y por extensión a la iglesia cuál fue su motivación, cuál fue la razón que él tuvo para escribirle estos 6 capítulos, 113 versículos por medio de los cuales le imparte instrucción tras instrucción al joven pastor Timoteo. Estos 6 capítulos son una cascada de instrucciones para Timoteo. Y el verso 14 nos sirve como introducción para el tema que Pablo quiere comunicar a Timoteo y a nosotros. Recordemos que Pablo y Timoteo llegan juntos a Éfeso. Pablo se da cuenta de los problemas que afronta la iglesia, sobre todo con los falsos maestros. Entonces, el mismo Pablo nos dice allí en el capítulo 1, versos 3 y 4, que él deja a Timoteo encargado de enfrentar
los problemas ocasionados por los falsos maestros. Esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Pablo deja a Timoteo con una enmienda muy clara que ya se le había dado en el capítulo 1. Como te rogué que te quedases en Éfeso, verso 3, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora por escrito. Pablo continúa su viaje, deja a Timoteo en Éfeso, continúa su viaje hacia Macedonia, pero poco después, desde algún lugar, algunos comentaristas piensan que desde la ciudad de Filipos, él escribe dos cartas. Escribe esta carta que estamos estudiando y la carta a Tito, dos cartas pastorales muy semejantes entre sí. Y el verso 14 nos deja ver que en los planes de Pablo estaba regresar prontamente a visitar la iglesia de Éfeso y apoyar a Timoteo en semejante labor. El texto es muy claro: esto te escribo. Todo lo que te digo en estos 6 capítulos, en estos 113 versículos, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, todo lo que te digo en esta carta, te lo escribo de una vez, aunque yo espero, aunque mi anhelo es ir prontamente a visitarlos, pero si no puedo, mejor te escribo lo que tengo para decirte. Pablo era un hombre muy realista. Pablo sabía que, aunque él era apóstol de Dios, su agenda no la manejaba él, que la agenda la manejaba Dios, y que Dios en su providencia podía ocasionar cualquier cosa para retrasar el regreso de Pablo. Y como para Pablo era tan supremamente urgente que Timoteo recibiera estas instrucciones, entonces él le dice: no, de pronto me retraso, yo más bien te las voy a escribir de una vez. Algunos comentaristas dicen que el temor de Pablo, aunque quizás pudo haber regresado como se lo esperaba meses, quizás era que, los jets de esos tiempos eran buques de carga o camellos de doble joroba. O sea, de todas maneras demoraría meses volver a retornar a Éfeso. Y ante la premisa que tenía, la urgencia que él tenía de darle estas instrucciones a Pablo, entonces escribe: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y el mismo texto nos enseña entonces que las razones para escribir esta carta fueron 2. El posible retraso de Pablo para volver a Éfeso y la urgencia para que Timoteo recibiera sus instrucciones. Para Pablo era urgentísimo explicarle a Timoteo paso por paso cómo debía conducirse en una iglesia, cómo debía ordenarse la sana doctrina, capítulo 1. Cómo debía pelear las buenas batallas de la fe por la sana doctrina, lo vimos en el capítulo 1. Era primordial para Pablo. Era primordial para Pablo, capítulo 2, que Timoteo supiera cómo se ordenaba un culto de adoración. Era primordial. ¿Qué oración había que hacer en el culto? ¿Quiénes eran los encargados de orar? ¿Cuál era el rol de la mujer? ¿Cuál era la condición de la mujer en el culto? Todo eso era importantísimo. Capítulo 2, para Pablo era demasiado importante que Timoteo tuviera mucho cuidado en la elección de los próximos líderes. Capítulo 3, versos 1 al 13. Era muy urgente. ¿Cómo conducirse en la iglesia? Él no estaba al frente de cualquier empresa o institución, no. Pablo está poniendo una carga en la mente y el corazón de Timoteo. Él está al frente de la casa, está al frente del santuario, está al frente de la iglesia del Dios viviente. Pablo tenía una carga que su joven discípulo pudiera entender estas cosas y saber que lo que tenía por delante era muy grande. Recordemos, como vimos en la introducción, Timoteo, en la carta misma nos enseñan, era un pastor muy joven, temeroso, enfermizo, muy enfermizo, sin experiencia ministerial.
para ordenar lo que es un verdadero culto de adoración y gobernar una iglesia de Dios. Timoteo necesitaba la orientación apostólica y Pablo lo sabía. Pablo sabía que el buen desempeño, desarrollo de la iglesia dependía de lo que él le transmitiera a su joven discípulo o pastor Timoteo. Por eso, luego de darle en los versos 1 al 13 los requisitos que debían cumplir los grupos de líderes para la iglesia, ahora en los versos 14 al 16 le explica la razón por la cual esos hombres tenían que ser también examinados antes de ponerlos en el ministerio. Y la razón es por el alto valor que tiene la institución que van a liderar. Pablo la identifica como la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y a esta iglesia Dios la ha comisionado para proclamar y proteger el misterio más grande que ha sido revelado a la humanidad en su evangelio. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Esto es de mucho peso para un pastor sin experiencia como era Timoteo, y tiene que ser de mucho peso para la iglesia de Cristo hoy en día. Hoy estaremos viendo los versos 14 y 15, cuyo tema es el llamado del apóstol Pablo a considerar la conducta que debe tener el creyente, considerando que la iglesia es la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La posición de mi corazón al venir a encontrarme directamente con Dios, la disposición de mi ser entero para venir a adorar a un Dios vivo, que conoce todo de nosotros, que sabe todo de nosotros. Por eso el título que le he dado a la enseñanza es La conducta del creyente en la casa del Dios viviente. La conducta del creyente en la casa del Dios viviente. Y estaremos viendo la conducta del creyente en la iglesia, versos 15 y 14 y 15a, b. La descripción de la iglesia en segundo lugar y la misión de la iglesia en tercer lugar. Hoy veremos solamente los dos primeros encabezados. Luego veremos la misión de la iglesia, Dios mediante, el próximo domingo. Leamos versos 14 y 15. Esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. El verso 14 ya lo vimos en la introducción. Pablo expresa las razones por las que escribe la carta, su temor a quedarse, a retardarse en su regreso y la urgencia de impartir sus instrucciones a Timoteo. Ahora el verso 15, que es el que realmente está allí cargado, es el versículo donde está el músculo teológico, llamémoslo así, donde está la profundidad, donde está realmente centrada la teología que debemos nosotros ir estudiando. Le habla sobre la conducta que debe tener el creyente a la iglesia. Verso 15 de nuevo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Aunque el mundo proclama la democracia universal, por donde nos movemos, todos están pidiendo libertad, libertad, democracia, que respeten nuestros derechos, cada quien gobierne como quiera, cada quien viva incluso como quiera, nadie se meta con nadie, respete las ideologías, respete todo. No es así en la iglesia del Señor, no es así. La iglesia de Dios no es una democracia. La iglesia de Dios es una teocracia. La iglesia de Dios es una cristocracia.
Cristo como Rey, Señor, gobernador y cabeza, gobierna sobre su cuerpo, que es la iglesia. Dios gobierna sobre su pueblo. Y nosotros tenemos solamente una obligación. El Rey habla y su pueblo obedece. No hay más. Nosotros tenemos solamente una obligación ante lo que ya nos dijo. Y es hacer las cosas como Él manda y no como mejor le parezca al pastor de turno o a la iglesia del momento. En otras palabras, el Señor no nos ha llamado a ser originales en la adoración. No, cada pastor o cada iglesia adoren como quieran, denle libertad al Espíritu. No, eso puede sonar bonito, pero eso allí inmersos hay una cantidad de pecados. Él no nos llama a ser originales. Cada quien haga algo ahí para que atraiga a las personas, para que guste mucho, para que se sientan bien, o para que se llenen los salones, para que te aplaudan. Inventa. No, Él no nos llama a ser originales, Él nos llama a ser fieles. Fieles a su palabra. Deuteronomio 4, Dios dice: no le pongas, no le quites a sus mandamientos. Esa es la orden del Rey. Al comparecer ante su trono, Él no nos dirá: oh, buen siervo original, oh, qué inventiva la tuya para adorarme, oh, aplausos, cuánto me aplaudieron, oh, cumpleaños en el culto. Los hermanitos estaban cumpliendo años y a mí se me olvidó decir en mis principios regulativos de adoración que los pasen al frente, les den aplausos y oren por ellos en el culto. Oh, cumpleaños, pactos económicos, oh, en medio del culto. Oh, qué inventiva, mi siervo. Liberaciones demoníacas en el culto, liberaciones. Oh, cómo hablan esas lenguas, qué cosa tan linda en el culto. Oh, sección de sanidades en el culto. No es así en la casa de Dios. Él nos ha dado sus principios regulativos para adorarle. Y así como es pecado que nosotros tuviéramos una imagen de María, el rostro de Jesús, y tuviéramos esto lleno de imágenes y de ídolos, así de igual es pecado ser inventivos en el culto de adoración. Así de igual de pecado son los aplausos al Señor, celebrar cumpleaños, pactos económicos, liberaciones, hablar en lenguas y sanidades. Es igual de pecado, horrible, delante de los ojos santos de Dios, porque no lo ha ordenado, porque no lo ha dicho. Él dirá, allá en Mateo 25, 21, buen siervo y fiel. Pablo dice a Timoteo: esto te escribo, Timoteo. Timoteo, aférrate a este guión. Haz solo en la iglesia del Dios viviente lo que yo te estoy diciendo. Nada de ser original. En Levítico, capítulo 10, versículos 1 y 2, tenemos un ejemplo realmente dramático. Dramático para los que lo han meditado, lo han visto, lo han pensado, lo han vuelto a leer. Es un ejemplo dramático. Nadab y Abiú. Yo personalmente no creo que ellos dijeran: hey, Nadab, ¿vamos a ofender a Dios o qué? Yo no creo eso. Yo no lo creo. Respeto si alguien lo cree. O que Abiú dijera: hey, Nadab, ven, inventemos algo a ver si envía fuego del cielo, a ver qué pasa. No, yo no creo eso. Su pecado fue ser originales. Un poco de inventiva en el momento inoportuno, donde no había ninguna orden de Dios para que le adoraran, donde no era el momento de reunir la congregación para que le adoraran, donde quizás no eran ellos los encargados ese día o en el próximo o en el momento en que Dios lo iba a hacer. Era pecado ofrecer incienso
¿O no eran para eso los incenciarios precisamente? No, hermanos, fue ser originales, tomar iniciativas sobre algo que Dios no les había ordenado. ¿Y qué pasó? Nadab vio hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego. Miren lo que se convirtió en fuego extraño, en algo desagradable, horripilante, que olía mal delante de Dios, que Él nunca les mandó. ¿Y qué pasó? Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Cuando Moisés construyó el tabernáculo de adoración, dice Éxodo 39, 42 y 43, que los hijos de Israel hicieron todo, tal como Dios se los había mandado. Moisés no se puso a decir, ay, esas cortinas tan largas, esa arca tan pequeña para meter ahí la vara de Aarón y meter la vasija con el maná y las tablas. No, él no dijo, no. Él hizo todo conforme a lo que Dios le ordenó. 43, hermano. Y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. En el Nuevo Testamento, Juan 4, 23 y 24, las palabras del Señor a la mujer samaritana: Dios busca ¿qué? Adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Nunca está diciendo el espíritu del hombre o la verdad del hombre, porque todo hombre es mentiroso. No, Dios busca, se estaba refiriendo a la iglesia, a los creyentes, a ese pueblo que iba a redimir, iba a sellar con su espíritu, y el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad para adorarlo conforme a los principios que Dios mismo nos daba. Hermanos, Dios no solo ha ordenado a su pueblo que le adore, sino que nos ha dado los principios regulativos para adorarle. Dios quiere que se le adore de acuerdo a su palabra. Nada de ser originales, nada de inventiva en el culto de adoración. Dios es celoso de su adoración. Es celoso de su adoración. Y nuestra conducta debe ser una conducta obediente a su palabra primeramente. Nosotros debemos ser realmente sometidos a la voluntad de Dios. Buscar en el culto hacer solo lo que Dios nos manda. Venir muy conscientes hacia dónde es que venimos. Por eso les decimos, como mínimo empiece a preparar su mente y su corazón desde el día sábado. Empiece a orar por el día domingo, empiece a orar. Acuéstese temprano, por favor. Deje su ropa lista. Cuando esté buscando la ropa, usted se mira al espejo, se la pone por fuera y dice: Señor, ¿te agrada esto? Nunca vaya a pensar cómo me irán a ver mis hermanos mañana o mis hermanas, cuánto me irán a preguntar, cuánto te costó, dónde lo compraste. No. Venimos a adorar a un Dios vivo. A eso venimos. La iglesia no es una pasarela para traer a ella las vanidades del mundo, mis hermanos. Es a encontrarnos con un Dios vivo, que venimos los creyentes a esta iglesia. Y cada vez debemos ajustarnos más, no a la iglesia contemporánea en la cual tristemente estamos inmersos, no a esa iglesia contemporánea, sino a su palabra. Aquí es donde tenemos que ajustar nuestras vidas. Es mirarme en el espejo de la verdad divina y decir: oh, qué lejos estoy de ella, Señor, ten piedad de mí. Si lo haces con la posición correcta, Dios te bendecirá, porque Él es bueno. Irá moldeando tu carácter de acuerdo a su voluntad escrita. Pero no solo nos habla de esto. Pablo quiere que esa posición, que esa conducta, ese conducirme, encuentre una razón.
Y esto nos conecta con nuestro segundo encabezado, la descripción de la iglesia. Ya nos dijo cómo debemos conducirnos en el culto, ser fieles a su palabra, no ofrecer nada que no esté en su palabra. Pero ahora nos dice, para que citando sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, en la casa de Dios. Pablo identifica la iglesia como una casa. Pero el hecho de que tenga hasta columnas y baluartes, no debemos nosotros pensar que se está refiriendo a cualquier casa, a la casa de cualquier hombre, a cualquiera de nosotros, a esa casa, no. No pensemos en la iglesia como una simple casa o un simple edificio de paredes, techos, puertas y ventanas. No. Pensemos en la iglesia como la Biblia la describe, como un órgano vivo, no material, sino espiritual. Pablo ya había usado la palabra casa 2 veces en el pasaje, en el texto anterior que terminamos, para hablarle a los pastores. Había dicho que verso 4, que gobierne bien su casa. Y luego decía cómo era que gobernaba bien esa casa. No era apagando la luz, cerrando las puertas, no, sino gobernando bien su casa, teniendo a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Lo mismo había dicho también de los diáconos. Los diáconos había dicho, los diáconos sean marido de una mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. No se trata de gobernar una edificación, sino de los seres vivos que están dentro de ella. Su esposa, sus hijos, el pastor y los diáconos. Entonces debemos pensar en la palabra iglesia o la palabra casa, aquí que Pablo la identifica como una casa, no como un simple local físico, no, sino como algo espiritual. Esto nos lleva a pensar un poco en quién fue el arquitecto, diseñador o iniciador de la iglesia. ¿Cómo inició? Haciendo excavaciones, poniendo varillas, echando piedras, cemento. No, Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. El Señor es el gran iniciador de la iglesia, es una iglesia espiritual que iba a ser construida sobre Él mismo, Efesios 2:20 al 22. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Cristo mismo. Él la inicia y Él se pone como soporte, como base, como fundamento, para que encima de ella empiece la construcción, en quien todo el edificio, piso por piso, hermano por hermano, pecador por pecador, redimido, uno tras otro, todo el edificio bien coordinado va creciendo, 1, 2, 3, 100,000, 1,000 millones, para hacer un templo, no una construcción, sino un templo, almas vivas, pecadores redimidos, un templo en el Señor. 22, en quien vosotros también sois juntamente. Cada que un pecador es convertido, él va siendo añadido a esta edificación, él va siendo añadido a esta iglesia, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ya vamos entendiendo entonces mucho más a qué casa se refiere Pablo. Los apóstoles debían continuar esa edificación sin tratar de poner algún otro fundamento. Por eso el mismo Señor es que va dando un orden en Efesios 4, 11 y 12. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La iglesia, hermanos, no digan voy para la iglesia e inmediatamente piensen en el local. Debemos salir de eso. La tradición ha puesto eso en la mente de las personas. La iglesia no, la iglesia es allá, esa edificación. No, la iglesia no es la edificación. La iglesia son las almas redimidas, selladas por el Espíritu de Dios. La iglesia es un cuerpo vivo.
Miren lo que dice Primera de Pedro 2:5. Vosotros también, mire, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Eso somos, una casa espiritual, una casa espiritual. Personas redimidas por la obra de Cristo. ¿Con qué propósito? Ya lo dijo, pero veamos 1 de Pedro 1:19. ¿Qué hace Dios en ella? Dios paga un precio invaluable por esa casa. Dios paga un precio que jamás podrá compararse al oro o la plata. Pedro dice que esa casa fue comprada, esa casa espiritual, fue comprada con la sangre preciosa de Cristo. Está hablando del valor que tiene la iglesia para Dios, la estima que tiene la iglesia para Dios, la estima que tiene un pecador redimido para Dios, unido a otro y a otro y a otro y a otro, hasta formar, como dice Pablo, también tomando un cuerpo para figurar la iglesia, como un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Y para qué la compró? Primera a los Corintios 3:16. Mire lo que hace el Señor. ¿No sabéis que sois casa, templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahora sabemos para qué fue que la compró. Cada uno de nosotros fue comprado, redimido al precio de la sangre de hijo, con un celo impresionante, siendo ya criaturas de Dios. Ya pertenece, el mundo entero le pertenece a Dios, pero Dios quiere tenernos ahora como una posesión especial, y nos compra con la sangre de su Hijo para adoptarnos como sus hijos y hacer habitación en cada uno de nosotros. ¿Quién mora en ti? ¿Quién mora en ti? ¿Quién? Si tú te has entregado a Cristo de todo corazón, ¿quién mora en ti? Dios mismo por su Espíritu. Y esto hay que pensarlo, orarlo, meditarlo, contemplarlo para poderlo medio entender y valorar. ¿Cuántas cosas hacemos ignorando la presencia de Dios en nosotros? ¿Cuántas cosas hacemos, iglesia, sin ninguna clase de vergüenza ni temor? En el antiguo pacto seríamos destruidos fulminantemente, inmediatamente, solo porque estamos en el pacto de la gracia y ahora somos hijos de Dios. Atrevidos somos, atrevidos. Dios mismo mora en nosotros. El poder santificador, purificador, liberador de Dios está en nosotros. Ese poder está en nosotros, esa presencia activa y viva está en nosotros por medio de su Espíritu. ¿O no sabéis que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Desde cuándo mora esto? Efesios 1, 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo está en su iglesia de manera corporativa, pero el Espíritu de Dios está de manera individual en cada uno de nosotros, en cada uno de nosotros. Y solo piensa cuáles son tus pensamientos dominantes. Solo piensa qué es lo que más te mantienes pensando. Solo piensa en tus conversaciones. Solo piensa en la música que escuchas. Solo piensa en cómo te comportas en tu hogar, en tu matrimonio, en el trabajo, ignorando que Dios mismo está contigo. Somos la casa de Dios. Somos la casa de Dios. Un Dios bueno, compasivo, tierno, misericordioso con nosotros. Y nosotros, despreciando su presencia, su amor, su santificación, su bondad, su templanza, su dominio propio, su compasión, su ternura, misericordia, todo lo que Él tiene para darnos, que ya está en nosotros.
No es una simple casa a la que Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, es que mira delante de quién es que vas a estar. Mira la institución, Timoteo, que vas a gobernar, que vas a dirigir. Son piedras vivas, Timoteo, son almas que tú vas a supervisar como pastor. Y tienes que enseñarles, Timoteo, primero tú aprender y luego enseñarles cómo deben conducirse cuando ellos estén en la casa de Dios. Individualmente estamos, pero cuando nos reunimos aquí, miércoles, domingo, este lugar se convierte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. No es una simple casa de paredes, techo y ventana. Pablo está hablando a la iglesia en el mismo sentido de la Biblia. Es la morada, es el tabernáculo, es el santuario. Sí, tu vida, hermano, hermana, sí. Tú rebelde y desobediente, que a veces pienso, es que ya no vas a cambiar, hermano, hermana. Te he dicho cuántas veces que debes cambiar y tú sigues. Hermano, hermana, si tú has creído en Jesucristo, tú eres la casa del Dios viviente, tú. Y no creas que porque sales de acá, entonces corporativamente nos dividimos, tú dejas de ser casa. No, de manera especial acá sí. Pero los 6 días de la semana, donde quiera que estés, en tu trabajo, en el hogar, en el colegio, donde quiera que estés, tú eres templo del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios mora en ti. Un comentarista, John Murray, sobre este tema, dando claridad de que no se trata de algo físico, que salgan ya de que es que dejen de pensar que es que esos son paredes, techos. No. Por eso es que muchos llegan, disculpen, de cualquier manera a la iglesia. Eso no se prestan atención. Si no prestan atención a su ropaje, entonces ¿qué van a prestar atención? A su mente, a su corazón, a su alma. ¿Qué van a prestar atención? Y John Murray dice esto de la iglesia, y abro comillas: la iglesia consiste en un grupo de personas, hombres y mujeres llamados por Dios el Padre a la comunión con su Hijo Jesucristo, santificados en Cristo mismo, regenerados por su Espíritu, unidos en la fe y la confesión de Cristo como Señor y Salvador. Y donde quiera que haya tal comunión, allí está la casa del Dios viviente. Noten, hermanos, que no está hablando de un edificio. Estamos hablando de la iglesia, de algo espiritual, como un grupo de personas. Ustedes, todos los que de todo corazón han creído en Jesucristo como Señor y Salvador, con todo lo que eso implica. Porque no es aquella oracioncita: usted quiere ser salvo, repita conmigo. No. Es que usted tenga una relación y una comunión íntima con Cristo y lo reciba como Señor y Salvador, sabiendo lo que eso implica. Usted no puede decir: yo recibo a Cristo como Señor y Salvador, pero yo sigo siendo el Señor de mi vida. No, yo sigo siendo el Señor de mi casa, de mis finanzas. No. Recuerde que cuando venimos a Cristo, Cristo solo nos pide una cosa. ¿Cuál? Todo. Todo, mis hermanos. De ahí que la iglesia, en el griego, se le llame eclesía. Y allá hay una sigla ek, que significa un grupo o número de personas que han sido llamados fuera de. ¿Sí? Fuera de. Otro comentarista dice: la iglesia es el grupo de personas que fueron llamados eficazmente fuera del mundo, no para seguir siendo los mismos, sino para ser regenerados, santificados, purificados, sellados con el Espíritu Santo, adoptados como hijos de Dios, hechos herederos y coherederos con Jesucristo de la vida eterna, introducidos a un pueblo espiritual para tener comunión los unos con los otros y confesar todos a Cristo como Señor y Salvador. Esa es la iglesia, mis hermanos. No es una simple casa material. Y Pablo apunta a algo muy sublime al decir que la iglesia es la casa de Dios.
Solo basta que le echemos un vistacito a su contexto antiguo testamentario para que veamos entonces lo que Pablo quiere decir. Para que veamos que lo que Pablo quiere decir es que la casa de Dios es la iglesia o santuario donde Dios hace habitar su gloria. De manera especial la presencia de Dios. Un ejemplo, Génesis 28:10, una historia muy conocida, hace poco la pasamos acá en la escuela. Jacob, huyendo de su hermano Esaú, sale de Berseba y fue a Harán. Acampa allí y al dormir tuvo un sueño, verso 12, y llegó a cierto lugar y durmió, llegó a cierto lugar y durmió, y allí vio una escalera, un extremo de esa escalera tocaba la tierra, el otro al cielo, y en el último peldaño estaba Dios. Que subían y bajaban los ángeles, ya estaba Dios. El verso 17, ¿qué nos dice? Cuando despierta, él despierta con miedo. Y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. ¿Pueden notar? ¿Pueden notar a qué casa se estaba refiriendo Jacob allí? Jacob no estaba en una locación, no estaba en un edificio. Jacob estaba a campo abierto. Pero en ese lugar Dios se le manifestó de manera especial. Y en medio de su miedo él declara: esta es casa de Dios. Allí Dios le manifestó su gloria, su presencia. Lo que quiero decir es que cuando estamos reunidos como casa de Dios, como iglesia de Dios, Dios está manifestando su gloria de una manera especial a su pueblo. Dios la está manifestando. Hay muchos pasajes, Primera de Reyes 8, 10 y 11. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron, no fueron capaces, no resistieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. La presencia especial de Dios para con su pueblo. Sabemos que Dios habita en todo lugar, que ni aun los cielos de los cielos pueden contener su gloria. Pero también sabemos que hay sitios y personas que Dios ha escogido en esta tierra para manifestar de manera especial su gloria. Y allí donde manifiesta su gloria, allí está entonces la casa de Dios. Ya sea campo abierto, el tabernáculo, el altar de piedra, el templo de Salomón. Y en nuestro tiempo, pastor, ¿dónde? En nuestra iglesia. En nuestra iglesia. La casa de Dios es el lugar donde se congrega la iglesia de Dios. Hebreos 3:5 dice: Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se había de decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, y escuchen esto, la cual casa somos nosotros. La cual casa somos nosotros. Por tanto, mis hermanos, cada que nos reunimos para adorar, esta iglesia se convierte en casa de Dios, en santuario de Dios, en el templo de Dios. Porque Dios manifiesta su gloria. Pastor, ¿cómo manifiesta Dios su gloria de manera especial en la iglesia de nuestros tiempos? Pastor, ya no vemos la nube. No escuchamos, podría decirse, las trompetas del monte Sinaí. No hay esas manifestaciones. Dios manifiesta su gloria de manera especial a su iglesia en este tiempo por medio de la predicación expositiva, por medio de su predicación. Allí está Él trabajando con todo su pueblo.
Allá está santificando a unos, avergonzando a otros, haciendo sentir rabia a otros. Allá está él. Y por eso es tan triste cuando una persona está allá y viene y le dice, le hace el reclamo al pastor: es que me sentí aludido, pastor. Es que usted estaba apuntando a mí. No, hermano, si el día que usted no se sienta aludido en la iglesia, no venga. No venga, porque entonces Dios no le está hablando. No está hablándole Dios. Yo me siento aludido cuando soy consolado. Yo me siento aludido cuando soy exhortado, cuando soy advertido, amenazado, si se quiere, por Dios, porque Dios nos amenaza con el propósito tierno y bendito de hacernos ver el pecado y llevarnos al arrepentimiento. Yo soy aludido cuando se me advierte: si continúas así, algo te va a pasar. Dios es santo. Nosotros sabemos que Dios manifiesta su gloria de manera especial, hablándole a su pueblo, preparando a su pueblo, puliendo a su pueblo para la venida o de Cristo o nuestra partida a Él. Y mientras Él llega, por medio de su palabra, Él nos prepara para vivir en este mundo como hijos de Dios. Nos prepara para vivir como hijos de Dios. Por eso nos ha dado su Espíritu, que nos acompaña a todo lugar y en todo tiempo. Hermanos, con cuánto temor nosotros debemos venir a la casa de Dios. Con cuánta reverencia debemos venir, sabiendo que venimos a encontrarnos cara a cara con la gloria de Dios. No lo vemos, no estamos en la era de la vista, estamos en la era de la fe. Estamos en la era de la fe. Y si usted ha venido con un corazón humilde, algo le ha dicho el Señor en esta predicación. Si pasan 10 aquí al frente, 10 personas van a decir quizás cosas distintas siendo la misma predicación. Me hizo ver esto, me hizo ver esto, me hizo ver esto. Con cuánta reverencia, temor y temblor debemos venir. Por tanto, no conversen en el culto. No consuman alimentos sólidos. No mastiquen chicle. Apaga tu celular. Esos avisitos que están ahí en esas columnas, hermanos. No nos pusimos por incomodarlos. No. Miren la primera partecita del avisito. Es pidiéndoles, por favor, sean conscientes del lugar que están y a lo que se van a exponer. Tengamos reverencia en la presencia de Dios, de un Dios que es vivo, que nos ve, que nos escucha y que nos habla por medio de la predicación. No vemos la escalera que vio Jacob, no la vemos. No vemos la nube, no vemos aquellas cosas, no, hermanos. Pero cuando la iglesia se reúne en este salón, aquí está la presencia de Dios. Aquí está, porque Él está de por sí ya en cada uno de los verdaderos creyentes. Ya está en ellos. ¡Qué honor! Qué honor el que Dios en Cristo nos haya concedido, hermanos, estar en contacto con su gloria. Algo que Dios no tiene con todos los mortales. No, el pecado hizo una separación. Y el acercarse a Dios, sin la sangre y los méritos de Cristo, sin estar revestidos con la justicia de Cristo, es imposible para la criatura. Será destruido, serán consumidos y lanzados al infierno. Pero nosotros tenemos este honor. Cristo murió por nosotros, fuimos limpiados, purificados con su sangre bendita. Somos revestidos de su justicia, tenemos paz para con Dios. Somos esa iglesia y cada que nos reunimos, hermanos, estamos en contacto con la gloria de Dios. Como iglesia debemos ser conscientes de la responsabilidad que tenemos ante su gloria. Su gloria es su presencia, no es otra cosa más que su presencia. Y nuestro deber es ofrecer un culto lleno de reverencia, haciendo solo lo que su palabra enseña. Pastor, ¿qué debemos hacer en el culto? Orar, cantar alabanzas, leer la palabra, explicar la palabra, aplicar su palabra, ministrar la Santa Cena y tomar las ofrendas de su pueblo solo como acto de amor y adoración.
solo como acto de gratitud y adoración, sin añadir nada que no nos ordene en su palabra. Nuestra conducta en la iglesia es una conducta de sumisión, de reverencia, de obediencia, de confianza sí, pero sin irreverencia. La confianza no significa que debamos ser irreverentes ante Dios porque sea nuestro Padre. Nosotros deberíamos decir, como Jacob, qué terrible es este lugar. Es casa de Dios y puerta del cielo. De no ser por la sangre de Cristo, seríamos consumidos un día delante de su presencia. Hermanos, ¿cuánto debemos anhelar estar en la casa de Dios? ¿Cuánto debemos estar? Nosotros aquí ya hemos aprendido que este es el pedacito de cielo, que no hay mejor lugar para estar sobre la tierra para un verdadero creyente que aquí. No hay mejor lugar. En tu casa hay discusiones, pleitos con los hijos, hay cosas, hay desórdenes muchas veces, qué decir en la calle, en la empresa, donde quiera que estés. Pero aquí está la presencia de Dios con su pueblo. ¿Cuánto debemos anhelar, sabiendo que somos la iglesia y es en ella donde se manifiesta la gloria de Dios de manera especial? Es triste para uno como pastor que incluso a muchos miembros, incluso muchos líderes de la iglesia, no se les vea la cara un día miércoles por acá. Muchos líderes incluso, muchos miembros no se les ve la cara un miércoles. Se les olvida que pasaron y delante de Dios y de su iglesia prometieron estar cada que la iglesia se reúna para adorar. Parece que olvidaron. Pero quitemos esto de ahí. El solo hecho de pensar que la iglesia es la casa de Dios debe despertar en mí un celo por congregarme, un celo por no salir de allí. Cantar, orar y adorar a Dios como Él mismo lo ha mandado. Hermano, recuerda, Dios solo aceptará que tú no asistas a la iglesia cuando ésta se reúne para adorarle, cuando Él mismo te haya enviado una situación que tú le digas: Padre, es que mira lo que me enviaste, no puedo ir. O sea, que tu excusa realmente convenza a Dios para no venir a la iglesia. No es un simple dolor de cabeza. Tú te vas a trabajar porque te van a pagar o te suspenden si no vas con el dolor de cabeza. No es el cansancio, porque Él te da 6 días para trabajar y Él te da la fuerza. Que tus motivaciones realmente sean espirituales para valorar la iglesia de Dios. Que alcances a dimensionar el valor que tiene para tu alma estar aquí preparándote por Dios mismo, quien manifiesta su gloria a través de la predicación para un día llevarte a la eternidad a su presencia. Y como dijo el salmista, nosotros podamos decir, el Salmo 84:10, mejor es un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Y para algunos creyentes pareciera que fuera al revés. Mejor 1000 días fuera de la iglesia. ¿Cuánto valoramos la iglesia del Dios viviente cuando sabemos el valor que Dios mismo le ha dado, que fue la sangre y la vida de su Santo Hijo? Quiera Dios avivarnos, hermanos, a poner de nuestra parte y congregarnos con nuestros hermanos domingo, miércoles, domingo. ¿Por qué? Porque ya sabemos que aquí es la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, donde Él manifiesta su presencia, su gloria de manera especial. A los amigos, amigo, ¿quieres hacer parte de esa bienaventurada, de esos bienaventurados que por la obra de Cristo hacen parte de la iglesia espiritual? ¿Quieres hacer parte de ellos, amigo? ¿Quieres estar delante de Dios ahora y el día de tu muerte, y cuando tu alma salga del cuerpo, ir en completa paz a Dios, seguro de que Dios te ama y que ya no te odia? ¿Quieres, amigo, eso? Amigo, Dios hoy te ha traído para que sepas que la sola mentira te hace hijo del diablo.
El Señor Jesucristo dijo a una multitud: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras del diablo esa hacéis. Y él es padre de mentira. Tu sola idolatría, tu solo amor por ti mismo, todo debe salirme como yo quiero. Ay, amigo, ven a la luz para que realmente descubras quién eres delante de Dios. Ven para que veas el pobre e infeliz gusano que eres, depravado por el pecado y rumbo al infierno imparable. Amigo, ven a Cristo. Dios hoy te ha traído para que sepas que hay solución. No importa cuántas criaturas hayas matado, violado, no importa si has secuestrado, no importa qué promiscuo sexualmente hayas sido, no importa, amigo o amiga, no importa. Ven a Cristo que su sangre te lavará y te dejará como si no hubieras cometido un solo pecado delante de Dios. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Ven a Cristo, entrégate a Él. Aunque no entiendas ahora muchas cosas, solo cree que Él murió para pagarle a Dios por tus culpas y pecados en esa cruz, y que si tú crees en Él, Dios el Padre te perdona y te salva. Ven a Cristo, amigo, y sé salvo de la ira que va a llegar sobre los hombres que desprecien la iglesia del Señor. Oremos. Amado Señor, Dios, creador de los cielos y de la tierra, de los mares y de todo cuanto existe, que quisiste traer el misterio de esta verdad y revelarla a tu pueblo, que quisiste traer estas verdades profundas, de que tú enviaste a tu Hijo a iniciar una iglesia, a construir, a poner los cimientos de una iglesia, que ya no sería con la nación de Israel que ibas a tratar, sino con una iglesia, y que abrías esa salvación bendita por medio del Evangelio a todas las naciones de la tierra. Que nos hayas dado la dicha, Señor, de que tu Evangelio haya llegado a nuestro continente, a nuestra ciudad, a nuestra casa y de manera especial a nuestras vidas. Oh Señor, cuánto te agradezco que solo por tu amor y tu gracia, a pesar de la miseria que yo era, hayas llegado a mi vida con tu Espíritu Santo para vivir en mí, Señor, regenerarme, darme la iluminación, hacerme ver mi condenación, y cuando estaba a punto de darme un infarto viendo las llamas del infierno, tú, Señor, me conduces a Cristo y me explicas que de tal manera amaste al mundo que diste a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y allí me diste la fe para creer en tu Hijo. Oh Señor, siendo tú el ofendido, el agraviado, el burlado, viniste, Señor, y con cuerdas de amor nos condujiste a Jesucristo. Gracias por estas verdades benditas y por este misterio, Padre, de la iglesia. Qué preciosa es la iglesia para ti, qué hermosa es la iglesia para ti. Son piedras vivas que tú, Señor, estás puliendo, hermoseando, para entregársela un día, como una virgen santa y pura, a tu Hijo como esposa. Cuánto la amas, Señor. Cuánto amas a tu iglesia. Hoy de manera especial te pedimos un mover especial del Espíritu Santo, llevándonos a estimar la iglesia, a valorar la iglesia, a respetar la iglesia, a considerarla en el alto valor que tú la consideras. Concédenos un avivamiento interno en cada corazón que nos lleve a comprender el alto valor que tiene la iglesia para ti, oh Dios Padre, que no escatimaste ni a tu Hijo, sino que lo entregaste para tener una iglesia que te adore. Oh, dale a esta congregación, Señor de Bello, un avivamiento espiritual profundo referente al valor de la iglesia. Señor, que este se convierta
en el lugar más amado por todos los presentes, más amado. Señor, quien no ama tu iglesia en este mundo, no ha aprendido a amar el cielo. Oh, mi Señor, haz que haya, Señor, amor por la iglesia. Quien no ama la iglesia puede estar seguro que no ama a Jesucristo. Quien no estima, respeta y valora a la iglesia, no puede decir que ama, valora y respeta a Cristo, porque Cristo dio la vida por ella, Señor. Oh, Padre, míranos aquí humillados para pedirte perdón por el desamor que hasta hoy hemos tenido por tu iglesia. Perdónanos el poco valor, la poca estima que le hemos dado a tu iglesia. Perdónanos porque en vez de amarla, respetarla y valorarla, muchas veces la hemos tratado de destruir con nuestras murmuraciones, críticas y chismes entre los mismos o contra los mismos hermanos. Perdona esta iglesia de Bello, perdónala, Señor. Perdónala por el pecado cometido contra tu iglesia. Y danos por tu gracia, Señor, el poder descansar en tu amor y en tu gracia que es en Cristo Jesús. Que nuestras imperfecciones, oh Padre, no nos lleven a excusarnos, a buscar motivos en nosotros mismos para no amar y valorar tu iglesia. Es la casa de Dios, es la iglesia del Dios viviente. Y cada uno de aquellos que se ha entregado en alma, vida y corazón a Jesús es una piedrita viva con la cual tú estás edificando el templo de Jesús. Bendice tu pueblo, Padre, bendícelo. Tú sabes, Señor, que te hemos ofendido, pero también sabes que nos duele y que arrepentidos hoy te hemos pedido perdón. Despierta pues en nosotros un verdadero amor y consideración por tu iglesia, la cual tú consideraste, que nunca se nos olvide, de tan altísimo valor, que no escatimaste la sangre y la vida de tu Hijo con tal de tenerla para ti. También te pedimos humildemente por los amigos que estén aquí, por las personas que hayan venido, para que de hoy en adelante tomen la salvación de su alma en serio, para que sepan que en cualquier momento se tienen que morir igual que todo ser humano, igual que nosotros, y que solo hay una oportunidad para escapar del infierno y se llama Jesucristo, que no hay dos caminos para llegar al cielo. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie irá al Padre sino por mí. Señor, si trajiste almas para salvar, que hoy sea el día de su salvación, Padre. Y aquellos que llevan tiempos con nosotros en un conformismo religioso, no espiritual sino religioso, Señor, trata con ellos. Hoy te pido, Señor, viendo la hermosura de tu iglesia, con gran cariño y respeto por todos los amigos que están aquí pero que andan en el pecado, Padre, si no han de ser tuyos, si no son escogidos y predestinados para salvación, expúlsalos, sácalos de tu tesoro en la tierra que es la iglesia. Señor, si no se han de entregar a Cristo, si antes se endurecen cada día más y más, si antes se conforman a ellos mismos más y más, andando en su pecado, Padre, Señor, solo tú sabes quiénes son tus elegidos y predestinados. Pero si no lo son, Padre, purga la iglesia, purifica la iglesia, purifícala, Señor. Danos un remanente realmente consagrado a ti, que respete y ame la santidad de la iglesia, la pureza de la iglesia, la consagración de la iglesia. Oh Señor, haz tu obra, Señor. Solo tú puedes ver, solo tú conoces los corazones, solo tú sabes quiénes son los tuyos. Por favor, Padre, que la cizaña del mundo que entre a tu iglesia en Bello sea la más mínima posible. Y si tú quieres, Padre, que no entre ninguna cizaña, que tú nos concedas un verdadero remanente, así sea pequeño en número,
pero grande en amor por la iglesia, en amor por Cristo, en amor por la santidad. Oh, bendice tu iglesia, Padre, bendícela. Es el tesoro más grande que tú tienes. Su precio fue la sangre y la vida de tu Hijo. Te la entrego y te la encomiendo, porque es tuya y solo tú la puedes santificar y solo tú la puedes proteger. En el nombre de Cristo. Amén.